La historia del deporte en Panamá, aquí con Carlos Salazar, una persona muy vinculada a estos temas deportivos de por vida, en especial el boxeo y el basquetbol, que son sus grandes pasiones. Bueno, ¿qué me puedes decir del desenvolvimiento de la historia del deporte en Panamá de una manera muy general? ¿Cómo se fue desarrollando y cómo hemos sido un país de, bueno, ahora de 4 millones de habitantes, pero en un momento tuvimos 2 y tuvimos 1 y menos de 1. Y menos de 1 y tuvimos pues esos triunfos deportivos en muchos aspectos, ¿no? Pues no solo podemos hablar de basquetbol, podemos hablar del boxeo, del béisbol, se nos quedan deportes legendarios como la hípica, ¿Sí? que tuvo su gran momento de fama en Panamá. La natación nos ha dado nombres. Sí. Nosotros podríamos decir que Panamá, siendo un país tan pequeño, ha dado muchas glorias deportivas en su historia y quizás nos hemos quedado al garete porque hemos podido haber tenido más. Y pienso que hay todavía mucho por desarrollar y somos un país que con un orgullo nacionalista deportivo enorme y nuestros atletas son nuestros ídolos, ¿no? Nuestros héroes de combate, como podemos decir. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, es que hay algo que hay que admitir y es el talento para los deportes que tienen los panameños. Y somos un crisol de raza y en consecuencia tenemos habilidad para diversos deportes, donde es importante el biotipo. Claro. ¿No? La presencia del componente étnico panameño, de los negros coloniales y los negros afroantillanos que vinieron para la construcción del ferrocarril y del canal, eso aportó muchísimo para deportes como el baloncesto, como el béisbol, como el boxeo, como el fútbol y otros. Pero también la presencia, por ejemplo, poca gente recuerda que en 1975 Panamá ganó 4 medallas solamente en los Juegos Panamericanos de México y 3 de las medallas las ganó un cuna, Narciso Orán, porque ellos tienen el biotipo para el levantamiento de pesas. A mí me extraña que eso no se haya desarrollado. A pesar de que hemos tenido grandes pesistas. Sí, en estos días se murió Phillips. Tuvimos también a Lee y Delfonso Lee. Según la categoría, ¿no? Porque, claro. Porque acuérdate que las pesas es por peso. Entonces hay categorías para personas de un biotipo pequeño y categorías para personas de un biotipo mucho más grande. En el boxeo, pues sí, ahí todos han participado, todos los componentes nuestros, pero la mayoría son los boxeadores de Panamá y Colón, básicamente. Sí, del interior no han lucido. De Panamá y Colón. Darien ha dado un poco de aporte, pero en el mismo sentido. En deportes como el béisbol, imagínate, hay potencias como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Y Panamá tiene 2 jugadores en el Salón de la Fama. 2. Rod Carew y Mariano Rivera. Y no son los últimos, seguramente habrá más. En el béisbol disputamos un campeonato mundial. Lenín Picota nos llevó a un paso de ganar el mundial. A un inning. A 2. A 2 innings. y tuvimos que conformarnos pues con la medalla de plata ante un equipo cubano que nos aplicó el librito, ¿no? La ciencia en el deporte, hay quienes no lo aceptan, pero la ciencia en el deporte funciona. Muchos componentes. Y uno de esos, por ejemplo, volviendo a algo del boxeo, siempre he dicho que si nosotros agarramos a una preselección de 10 boxeadores panameños, hombres y mujeres, en diferentes categorías, los concentramos en una llamada Villa Olímpica, Casa Olímpica, Pensión Olímpica, y les proporcionamos la alimentación adecuada, el cuidado adecuado, con los nutricionistas, con los médicos, con todo. Y completan el ciclo olímpico desde ahí.
que no tengan preocupaciones, que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a producir. Ese fue el éxito de los soviéticos, que irrumpen en la Olimpiada de Helsinki en 1952 y desde entonces fueron apoderándose de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Lo mismo ocurrió con los alemanes del Este, con los búlgaros, los húngaros, los checoslovacos, los yugoslavos, los rumanos. Y posteriormente esa metodología se traslada a Cuba. Y Cuba, que siempre fue bueno en los deportes, porque tiene medallistas olímpicos desde 1900. Y tenían en su época de oro, en los años 50 y 40, deporte profesional al más alto nivel. Los primeros latinos en Grandes Ligas fueron cubanos. Siempre fueron buenos. Siempre fueron buenos. Sí. Pero al aplicar la metodología de esas soviéticas, lo que hicieron fue que masificaron eso y se apoderaron. Si no me equivoco, en los Juegos del 70 aquí, ganaron 96 medallas de oro, 46 de plata y 54 de bronce. Arrasaron con todo. 98 medallas de oro. Y nosotros ganamos 5. En un evento de boxeo profesional en Brasil, mira, yo fui 2005, una cosa esa, por allá, hace muchos años. Tuve el honor de conocer al presidente del boxeo aficionado de Brasil. Y ellos para la siguiente Olimpiada habían hecho un equipo de 5, un special team de 5, que los tenemos preparados desde que finalizó la Olimpiada anterior. ¿Todo el ciclo? Los tenemos viviendo en unas dúplex, en una barriada, ¿no? Ellos tienen carro, casa, comida, educación para sus hijos cerca de la casa. Ellos nada más se dedican a entrenar y a prepararse. Los vamos a llevar a todas nuestras competencias, todo el ciclo olímpico completo. Los 5 fueron medallistas. ¿Por qué? Los 5 fueron medallistas. Porque se requiere talento, organización con infraestructura y plata. Y plata. Les costó, esas 5 medallas costaron como 5 o 6 millones de dólares. Bien. En la plata invertida en casa y cosas, todo. Así es. Entonces, porque observa que en los deportes como la natación, que requiere de un sacrificio grande y de una inversión grande, los atletas que han descollado, no mencionemos al primero, a Dan Gordon, el atleta solitario de la Olimpiada de 1928 en Ámsterdam, sino en los últimos, digamos, 50 años. Un buen número vienen de clubes como La Salle o de otros clubes privados, donde los padres, estaban también los Delfines Azules, creo, los padres eran los que estaban detrás de esa inversión, básicamente, no el Estado. Eran los padres los que invertían para que esos muchachos lograran el desarrollo que lograron. Yo me acuerdo de La Salle, no solamente Ailín Coparropa, antes estaba Gutiérrez, estaba Ricardo Torres, ¿no? A Ailín Coparropa, recuerdo mucho al padre muy metido en esto con los patrocinios. Él trabaja en Toyopan y Tesa, creo que era. Una empresa de una empresa de carro que le daba el mayor patrocinio. Y él todo lo tuvo que hacer privadamente, la federación no tenía. Así es. Y bueno, entonces, pero está el atleta de talento que no tiene esa facilidad económica de los padres y ese generalmente practica otros deportes. Si logra ganarse una beca, eso pasa mucho en el baloncesto, si logra un contrato, eso pasa en el béisbol, pero en el béisbol tú ves la superorganización que tienen las pequeñas ligas y el éxito internacional que tienen las pequeñas ligas. Han ganado campeonatos mundiales, han ganado de todo. No, las pequeñas ligas ha sido el gran experimento. Bueno, ¿y ahí qué hay? Talento, organización, con infraestructura y plata. Esas pequeñas ligas, aquí tengo en mi oficina un libro que hicieron recientemente de toda la historia de las pequeñas ligas, cómo se hace. Yo tomo café en las mañanas con Aleco Tiniacos, que fue uno de los creadores de eso, junto con Felipe Mota, con el Club de Leones. Se meten en ese experimento en los 80. Fueron ellos, además crearon un estadio y crearon todo. Y el aporte a la niñez que esos tipos hicieron en ese entonces logró hacer que de una manera muy periódica Panamá estuviera en Copperstown varias veces. Y llevamos unas selecciones que llegaron a ser campeones juveniles aquí después. En Williamsport. En Williamsport. Sí.
Sí, entonces, o sea, que creamos, lamentablemente ese ciclo de ellos tenía un final, de ahí tenían que jugar ya en la juvenil y en las cosas, no hubo un seguimiento. Ellos pudieron haber perfectamente hecho una liga totalmente aparte, porque varios de esos equipos que fueron a esos torneos en Estados Unidos después fueron campeones juveniles porque mantuvieron el equipo. Así es, se mantuvieron. Veraguas, creo que fue uno de ellos. Veraguas fue uno de ellos. Panamá Metro, una hegemonía por muchos años. Después Chiriquí. Entonces... Y muchos firmaron también, algunos firmaron. Así es. Entonces está el otro lado, en donde hay talento, no hay billete, pero hay una infraestructura ahí más o menos, porque te acuerdas del gimnasio del Marañón, ese era un cascarón, allá en Colón había otro, en Chiriquí otro, pero el talento era tan grande que nuestros muchachos ganaron todos esos títulos mundiales que conocemos. Pero si hubiese esa organización que congregara los tres conceptos que te pueden garantizar medallas olímpicas, que te pueden garantizar medallas panamericanas. Y deporte profesional, porque yo creo que también tenemos que hablar de cuando se hablan de estos triunfos panameños, en el boxeo aficionado, pues con un deporte federado no hay grandes triunfos al nivel de lo que puede ser el boxeo profesional. En el béisbol, que es un deporte pues, que ha variado mucho a través del tiempo, pues empezó como amateur, ¿no? Y el béisbol pienso que hay que meterle más. Nosotros pudiéramos sacar más grandes ligas, podemos sacar más material, sobre todo en el interior de la República, porque el prototipo del deportista del interior es muy diferente al de Panamá. Y eso es un análisis que hicimos una vez en Pandeportes, y es que el beisbolista de Chitré, de Los Santos, de Veragua, va a la escuela, vive en su casa con su papá y su mamá. Madruga para ordeñar. Come 3 veces al día, va a hacer su tarea y después va a jugar béisbol, ¿no? O sea, no es muy diferente al boxeador panameño que vive en Corondú, ¿no? Entonces su tipo de vida es totalmente diferente. Entonces, si tú tienes ya ese componente social que indudablemente, ¿no?, ayuda, ¿no?, por ahí se pueden desarrollar muchísimos mejores talentos, pero tiene que haber pues un nivel de federación que trabaje en ese sentido, y no hay duda que el béisbol, el sueño de todo beisbolista es jugar a las grandes ligas. Así es. Eso es, pero si nosotros desarrolláramos otro nivel de ligas, una liga hasta privada, como el experimento que ha hecho todos estos años David Salayandía, ¿no? El béisbol fuera otra cosa en Panamá. Que va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos. Y ese es un gran sacrificio que se ha hecho con ese Pro Base. La gente no va. Hay que pedirle a la gente que vaya, que apoye a sus equipos. Y buen béisbol, ¿eh? Claro, muy bueno. Y entonces, está, por ejemplo, los deportes... Pero el béisbol es un deporte caro, porque tú requieres de un montón de guantes, de un montón de bates, de un montón de pelotas para jugar. Pero el baloncesto requiere de un balón. Con un balón juegan 10 chiquillos. Y en esa mecánica salieron todas las generaciones de baloncesto que hemos conocido y todos los logros. Decía que el béisbol es el que ha llegado más lejos por disputar una final de un campeonato mundial, pero el baloncesto también tiene un logro que es el único deporte colectivo que ha ido a una olimpiada. Y hemos ganado torneos regionales y hemos tenido varias generaciones de jugadores imponentes. En Puerto Rico recuerdan a Rolando Fraser y a Mario Botero como los dos mejores refuerzos de la historia de un torneo profesional de gran nivel. Puerto Rico tiene un gran nivel. Dominicana en los últimos 40 años nos pasó por encima. Ya nos pasó. Nos pasó por encima, pero años luz. Sin embargo, aquí seguimos teniendo el talento, seguimos sacando equipos, pero necesitamos que haya ligas colegiales todos los años, que haya una selección de esa liga colegial que vaya al torneo universitario sin estar en la universidad, que haya un torneo universitario entre todas las universidades de Panamá. Como hubo en el 70. Y luego sacar una selección académica de solo estudiantes. Y ese equipo académico que participe en el circuito superior, en la liga profesional.
Y en la liga profesional, pues los equipos que se conocen. Pero tienen que ser ligas con mayor duración. Pero eso cuesta dinero. Entonces, hay que invertir. Aquí se trató de hacer la liga de basquetbol que jugaban los correcaminos. Sí. Eso fue hace 10 años. Y yo creo que el experimento resultó. Porque volvió a llevar a la gente a ver basquetbol. La gente va. Los llenos en las finales. Yo fui a 2 finales y ahí no cabía un alma, ¿no? Colón con sus buses y lo otro. En Colón la efervescencia por el baloncesto es permanente. ¿No? Entonces, a mí me gustó eso y decía, el experimento... Ahí el problema fue que jurídicamente no lo armaron como tenían que armarlo. Se les dijo varias veces, este es el problema legal que tienen ahora. Pero es una lástima que... o sea, ahí hizo una investigación y una serie de situaciones con esa... Yo traté en ese momento que trabajaba en Pandeportes de ver de qué forma se desligaban las dos cosas, se hiciera una investigación, pero que la liga se mantuviera, porque eso costó 5 años de trabajo. No la vi resurgir. Bueno, al igual que en el baloncesto, en el boxeo, aficionado, si tú tienes los diferentes clubes compitiendo entre ellos, pero al mismo tiempo tienes la villa olímpica de los boxeadores con la élite, y tú sabes que tú puedes salir de esos clubes y pasar a esa élite que te va a garantizar ir al ciclo olímpico completo y eventualmente a las Olimpiadas y a los campeonatos mundiales, los muchachos van a competir, pero para competir se requiere de las instalaciones, se requiere de la inversión, se requiere para que... Esto va ligado a todo. Pero si tú no produces boxeadores aficionados, si tú no tienes un ejército de boxeadores aficionados que aspiren a estar en esa villa para ir a las grandes competencias y entonces pasar al boxeo profesional, no tenemos nada que hacer en el boxeo, porque eso es lo que hacen los países que dominan el boxeo. Primero pasan por el ciclo ese amateur. ¿Quiénes son los que están ahora dominando? Los cubanos que se han ido de Cuba a Estados Unidos. Están dominando el boxeo. ¿Pero quién lo formó? El sistema ese. El sistema que se... Ya la siguiente generación no va a venir formada con ese sistema, porque en Cuba ha decaído el boxeo amateur. Completamente. Pero lo que se produjo hasta ahora está dando frutos. Son las últimas generaciones. Los últimos en el boxeo profesional. Ok. Nosotros deberíamos aprovechar la capacidad de Gunayala, de los atletas allá para pesas. Ellos son muy buenos en pesas. Narciso Orán, como dije hace un rato, ganó medallas para Panamá olímpicas en 1975. En el 75. Nosotros debemos aprovechar la pasión y la capacidad que tienen los chiricanos para el ciclismo. En Chiriquí no hay un velódromo. Y los chiricanos producen ciclistas. Nosotros tenemos que aprovechar la capacidad que dan los colegios privados en temas como natación. El atletismo, es imperdonable que en Bocas del Toro y en Colón no hayan estadios exclusivamente para practicar atletismo. Te garantizo que habría más Irving Saladino, que habrían más Loyola Beach. No es una casualidad que hasta la última Olimpiada, las únicas medallas que tenía Panamá en Juegos Olímpicos fueron fueron competidores de atletismo. Entonces, aquí la materia prima de atletismo es muy grande. Lo que no tenemos es cómo prepararlos. Y tenemos... Porque Saladino se hizo en Brasil. Saladino él con el entrenamiento panameño no iba a hacer lo que hizo. Él tenía que ir, si no me equivoco, él entrena con el equipo brasileño de atletismo, con los patrocinadores de más alto nivel, y él tuvo que transformar su vida allá y estar como en el ejército. Así es. Si no, él nunca... Tenemos que estar claros. Acaba de decir algo que es fundamental. Estar como en el ejército. ¿Qué hacía Torrijos con los boxeadores? Los metía en cimarrón. A Durán tenía que meterlo ahí arriba, hermano, si no... Durán, Marcel, todos, Peppermint, todos estuvieron por allá. Entonces, ha habido material, ha habido presencia panameña. Los panameños, siendo un país pequeño, siendo un país no con todos los recursos que se necesitan para el desarrollo deportivo, que ha dado grandes resultados en el baloncesto, en el béisbol,
ni hablar en el boxeo. Pero el boxeo es la capacidad natural de los muchachos nuestros que tuvieron. En un momento dado el apoyo de alguien para qué. El patrocinio de la empresa privada. La empresa privada. En una de las entrevistas, de estos ciclos de entrevistas, tuvimos aquí a don Darío de León. De León, don Darío de León, basquetbolista, y él tocó un tema que se me ha quedado en la cabeza, que él jugó para los Tigres de la ESO. De la ESO, y se viene a la cabeza, es verdad, los Tigres de la ESO, porque el logo de la ESO era un tigre. Uh-huh. Así es. Eso me llamó la atención porque en ese entonces el deporte privado se manejaba así. Y eso le consiguió trabajo. Entonces, en el béisbol profesional estaba el equipo Chesterfield. Sí. Me acuerdo de esos nombres que me acuerdo. Y la Liga Profesional de Béisbol funcionó hasta el 72. Se terminó en el 72 y luego con el esfuerzo de Salayan Díaz y su gente de ProBase, retornamos casi 50 años después a una Serie del Caribe y la ganamos. Aquí. Y la ganamos. La hicimos en 2 semanas. Esa hay material. El voleibol tuvo pero mira, todo comenzó. La República. No había cancha, no había instalaciones. Empezaron los norteamericanos a construir sus instalaciones, se construyó la cancha de baloncesto de la calle 21 de Chorrillo en el 38. Se construyeron el estadio Juan Demóstenes Arosemena para los Juegos Deportivos del 38. Se construyó el Neco de la Guardia para el 38. El Neco de la Guardia es hecho para... El 38 es un punto de inflexión en el deporte, ¿no? ¿Y con qué está relacionado? Con infraestructura, con inversión, con dinero. El siguiente gran boom de construcción de instalaciones deportivas, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970. Que ya fue el gobierno militar. Que ya fue el gobierno militar que construyó el Nuevo Panamá, hoy Roberto Durán, el Estadio Revolución, hoy Rommel Fernández, la piscina Patria, hoy el Inco Parropa, el velódromo Nueva Generación, que lo dejamos arruinarse. Imperdonable, todo es imperdonable, es que eso haya ocurrido. Ese velódromo deberían tenerlo los chiricanos. Y tuviera que tendríamos medallas olímpicas en ciclismo, con un trabajo planificado, bien hecho. Porque el deporte es eso, planificación, inversión y por supuesto el talento de los atletas. La historia del deporte panameño nos da una lección que pudo haber sido diferente, pudo haber sido mejor, pero ha sido muy triunfante y el deporte pues es una salida para la vida de muchas personas. Y mira si el factor económico es fundamental. Yo escuché una entrevista que le hicieron una vez a Roberto Durán y parece ser que él iba a participar en los Juegos Panamericanos de Winnipeg y le hicieron una oferta para pelear en Colón. No sé cuánto era el dinero. No, la historia que a mí me contaron era que a él lo echan de la selección. Él no clasifica para Winnipeg. Okay. Y él queda, como decimos en panameño, medio cabreado con eso. Y él lo llevan, se gana un camarón para pintar una cerca en la casa, no me acuerdo de quién. Y él está pintando la cerca y en la cerca le iban a pagar $10 por pintar la cerca. Y llega Plomo y le dice, hey, se cayó un boxeador en Colón esta noche, necesitan un reemplazo. No estaba planificado para pelear. No estaba planificado para pelear. ¿Cuánto pagan? $25. No, hombre, yo debo estar cerca y me voy para allá. Era más del doble de salario, $25 en el 68. Y no era con cualquier boxeador, era con Carlos Mendoza, que disputó título mundial con Wilfredo Gómez del CMB. Él debutó. Y Carlos Mendoza llegó a la escuelita Wilfredo Gómez hasta que Gómez lo cogió. Bueno, él se va para Colón. Y debuta contra Carlos. Debuta y le dan la licencia. O sea, él se salió de la selección sin decirle nada a nadie y se fue para allá sin decirle nada a nadie. Bueno. Porque eran $15 de diferencia. Bueno, así nació. Así en el boxeo nació, profesional. En el boxeo profesional. Bueno, y eso es talento. Talento, puro talento. Se abrió paso con sus puños a puro talento. No, ahí no hubo el deporte científico que había en Cuba. Un viejo dirigente del béisbol que aquí en Panamá entrenaban los beisbolistas en ese entonces, antes que llegaran los cubanos. Pero ¿quién es ese catcher? Nosotros. Los catchers van para acá. ¿Quién quiere ser pitcher? Tú vas para el pitcher.
¿Quiénes van a hacer fielder? Váyanse para el fielder. Entonces ponían uno a batear y todo el mundo recogía la bola así. Hasta que llegaron los cubanos, cuando llegan los cubanos a Chiriquí, ahora bueno, vamos a poner, todos ustedes, usted empieza a pichar usted. No, pero es que yo quiero hacer fielder, empieza a pichar tú. Ajá. Pam, 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 pam. Tú te pones catcher. El jugador no decidía. Él te ponía a jugar todas las posiciones a todos los jugadores para ver en qué te veía él algo diferente a los otros. El librito. Bueno, estos tres sirven para catcher. Estos sirven para pitcher. Este sirve. Ah, no, que yo soy shortstop. Tú vas a ser pitcher. Yo te digo mejor de pitcher que de... Eso tomaba un mes hacerlo. Eso no es que iban una tarde y lo veían. Eso tomaba un mes con estudios y con... Y así fueron sacando la selección y así fue como se fue educando la gente a que no es lo que a mí me gusta jugar, es para lo que tú sirves. Y uno de los grandes ejemplos lo tenemos con Mariano Rivera. Mariano siempre quiso ser abridor, pero yo me acuerdo haber visto a Mariano Rivera cuando debutó con los Yankees contra los Atléticos de Oakland y en 2 innings le metieron como 7 carreras. 94 por allá. Sí, sí, lo vi en el primer juego. Ese coño, qué paliza con el pobre panameño. Esto no lo vemos más nunca. Hasta que en un break no sirvió como abridor, hasta que lo metieron a pitcher a medio juego. Además, él no fue como pitcher por allá. No, él no fue como Era pitcher. campo corto. Era campo corto. En Panamá Oeste. Pero allá lo vieron pichando y tú pichas mejor que lo que hace de campo corto. Sí. Hasta que Joe Torres, si no me equivoco, creo que fue él. Digo, este es un pitcher de un inning y medio, este no sirve para más de eso. Entonces vamos a ponerlo a jugar su inning y medio y vamos a sacarle el jugo a su inning y medio. Primero lo pusieron como relevo del medio. Relevo y después del lo medio. pasaron a cerrador.